oye? Ahora sí. Vamos a continuar con la segunda parte de la jornada. Yo no sé si esto es un embolado, si es un atrevimiento o un divertimento el presentar a José Antonio Alarcón en su biblioteca. Pero bueno, divertido es. Divertido es. Presentar a José Alarcón, pues es una cosa para mí muy entrañable, porque es uno de mis mejores amigos. Y entonces es muy fácil. Todos ustedes saben que es licenciado en Historia Contemporánea con grado, que llegó a Ceuta a finales de los 80 de nuevo, después de una exitosa carrera y de una exitosa investigación en el campo del mundo obrero y de los temas políticos durante la Segunda República en Granada, y que muy poco tiempo después empezó a dedicarse a la historia de Ceuta y lleva 30 y tantos años dándole un cambio a cómo, bueno, poniendo las bases de nuestra historia contemporánea. Él ha tratado la historia de Ceuta no como una historia local, sino como una historia entroncada en la historia de España, en la historia de Marruecos, en la historia de Europa. Tiene libros magníficos, especialmente para mí es muy entrañable la historia de la Cámara de Comercio o la de la Escuela Normal de Magisterio, también su historia de los bomberos, pero creo que es esencial la enorme aportación que hace al segundo volumen de la historia de Ceuta, editada por el Instituto de Estudios Ceutíes, que es un trabajo espléndido. José es también es un investigador, como decía antes de Joan, de ponencias, de conferencias, de artículos largos, es decir, de no esperar a obras fastuosas, sino a sacar toda la investigación que va haciendo, sacarla pronto y rápido. De modo que es un placer poderle tener siempre en cualquier evento. Y nada más, vamos a escuchar esta ponencia que la ha titulado Ceuta 1918, crisis de subsistencia, movimiento obrero y cuestión social, y verán ustedes cómo la cuestión social tratada por él sí es sesuda, no como la mía, que como el Sálvame, o sea que mucho más interesante. Bueno, agradecer a José Luis la amable y excesiva presentación, y decirle, no, ya le vamos a volver también el piropo, porque yo era un historiador sin imagen. Que mi primera obra, la del movimiento obrero en Granada, es un libro sesudo de muchas páginas, pero ni una sola imagen, ¿no? Yo aprendí el valor de la imagen gracias a José Luis, y desde entonces creo que no he vuelto a escribir nada sin imágenes. Recuerdo que lo primero que hice sobre Ceuta fue aquel trabajo sobre la elección del Frente Popular, la revista que cofundamos en aquellos años, en 1988, que ya ha llovido, Cuadernos del Archivo Municipal, y la ilustraste tú, ¿eh? Y desde entonces, bueno, pues no he hecho ni un solo trabajo que no vaya con sus ilustraciones, y eso te lo agradezco porque lo he aprendido de ti, y eso además creo que da un valor especial a la investigación, el poder aportar esas imágenes, ¿no? Que, como digo, lo he aprendido de ti. He aprendido otras muchas cosas, pero esa sí la he aprendido de ti. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo, y yo suelo ser largo. En fin, intentaremos ser... También es verdad que el título es un poco mentiroso. No vamos a hablar solo de 1918. 1918 es una fecha que marca, es el momento del tren, queríamos referenciarlo ahí. Es verdad también el primer momento en el que el movimiento obrero ceutí aparece en la historia, eso sí es cierto, pero es mucho más intenso el 19, y ese conflicto va a llegar hasta el 21, ¿no? Vamos a hablar de ese periodo, de esas primeras 2 décadas de la historia de Ceuta, aunque nos vamos a centrar mucho en este periodo 1917-1921. Bueno. En primer lugar, un rápido marco de referencia para que nos situemos dónde estamos, ¿no? Pues estamos en plena Primera Guerra Mundial, que ha comenzado en julio de 1914 y va a durar hasta noviembre de 1918. Ceuta es un escenario de primera magnitud porque tenemos enfrente Gibraltar. Desde allí van a salir muchos de los convoyes que van a suministrar a los aliados, y lógicamente incluso alguna batalla se celebrará muy cerquita de Ceuta. El hundimiento del Britannia, por ejemplo, en 1918 es ahí al lado, en Barbate, prácticamente en el estrecho, ¿no? Los submarinos alemanes y algo de la marina austriaca también, que tiene la zona mediterránea como objetivo, están permanentemente en estas aguas, y por tanto estamos en primera línea de la guerra mundial, ¿no?
Hay otro acontecimiento fundamental que sucede en plena guerra, la Revolución Rusa, que va a transformar no solo ya Europa, sino el mundo, ¿no? Es una revolución que va a tener un larguísimo recorrido, una expansión indudable, y el octubre del 17 de luego va a marcar a Europa, a España y al mundo, ¿no? A partir de ese momento se va a extender una ola revolucionaria que va a recorrer, como digo, toda Europa y buena parte del mundo, ¿no? Y acontece otro tema que es importante para España. España, no olvidemos, tenemos una monarquía, de las pocas que van a quedar vivas, después de la inglesa, la española, porque grandes monarquías del periodo anterior van a caer como consecuencia de la guerra. La caída del Kaiser en Alemania, la República de Weimar, la caída de la monarquía también de largo recorrido de Austria-Hungría o del propio monarca turco, ¿no? Por lo tanto, estamos en un periodo de guerra mundial y de cambio y profundo del mapa europeo, ¿no? En España también. España 1917 marca también la crisis española, ¿no? Podemos hablar de una triple crisis en el sistema de la Restauración. Viene provocado en buena parte por los acontecimientos de la guerra. Y en España, precisamente, por morir de éxito, de alguna manera, si quieren, ¿no? Es decir, va a haber una enorme crisis de subsistencia en 1917 porque el comercio español, la industria española, se dedica a la exportación. La guerra europea significa un negocio inmenso, ¿no? Los países europeos están fabricando armamento, faltan materias primas, faltan alimentos y todo lo que se produce en España se vende en el exterior y se vende a unos precios que en España no se podía competir, ¿no? Eso que va a generar, en algunos lugares los salarios nunca acompañaron a los precios estuvieron muy por encima de los salarios, la inflación fue generando esa brecha, pero al menos en las zonas industriales, Cataluña, etcétera, donde las empresas vendían y tenían unos ingresos. De hecho, son los únicos 5 años de la historia de nuestro país donde la balanza de pago se convierte de deficitaria a ser ampliamente, luego vamos a caer a partir del 19, pero son esos años de balanza de pago positiva, ¿no? Y en esas zonas los obreros pudieron más o menos seguir el alza de los salarios. En otras, como en Ceuta, donde no había economía productiva, sino una economía que yo he llamado capitalismo de contrata, de la que ahora hablaremos, evidentemente eso fue imposible y por lo tanto la brecha entre precio de las subsistencias y los salarios fue muy importante. Bien, como digo, por un lado, crisis política, el sistema de la restauración está agotado, a partir del 17 van a tener que recurrir a los llamados gobiernos de concentración, donde todas las ramas de los distintos partidos dinásticos tienen que ir, incluso hay que recurrir al propio Melquiades Álvarez, que en este momento estará en el lado revolucionario. Tenemos la Asamblea de Parlamentarios impulsada básicamente por los regionalistas catalanes, pero a las que suma Melquiades Álvarez, donde los partidos obreros la ven con simpatía. Una crisis militar. ¿Por qué? Porque aparecen las juntas de defensa, que vienen a ser un organismo sindical, en definitiva, dentro del ejército, que, por un lado, tienen un cierto discurso regenerador, discurso que se les va a acabar rápido en cuanto la revolución obrera aparezca en el 17, la huelga general revolucionaria. Ellos van a correr al bando del orden, sin ninguna duda, pero sí van a imponer una cierta, sobre todo el problema que tenían es los accesos rápidos en Marruecos. Normalmente la Junta la representan los militares más burocráticos asentados en la península. Ceuta hubo una Junta de Defensa, pero bueno, en definitiva, crisis militar. ¿Por qué? De alguna manera los militares los gobiernos de la Estado son incapaces de controlar a la cúpula militar, más que a la cúpula, a la Junta de Defensa, que fundamentalmente es un movimiento de coroneles hacia abajo, ¿eh? Los generales quedan un poco al margen, son las unidades realmente de tropas, las unidades, no los jefes burocráticos del ejército, las que participan en las juntas de defensa. Precisamente le va a costar el puesto a Alfau en Cataluña, que se encuentra con toda la crisis de la Junta de Defensa, que acaba hacía poco había salido de Ceuta, había sido primero capitán general en Burgos y luego en Cataluña, y la crisis de la Junta de Defensa de Cataluña, él detiene a Benito Márquez y a todos los primeros junteros en Barcelona, y le va a costar la destitución, ¿no? en la Capitanía General de Barcelona. Y, por supuesto, el año termina, en agosto, con la huelga general revolucionaria, provocada muy especialmente por la crisis de subsistencia, pero también es verdad que ha habido toda una agitación desde el año 16. Hay una huelga en diciembre del 16 con bastante éxito, una huelga general que logra paralizar España durante 24 horas. Los ferroviarios están en ese año en una constante movilización, y es verdad que esa huelga del 16 y la movilización ferroviaria
debilitó un tanto a la huelga general, que fue además duramente reprimida por el ejército, por los cuerpos represivos, que en definitiva tanto los políticos de la Asamblea Parlamentaria como las fuerzas obreras, en este caso UGT y CNT hacen la huelga conjuntamente, creían que esas juntas de defensa podían ponerse a favor de la revolución, a favor del cambio, y no fue así. La Junta de Defensa, como siempre, pusieron su fuerza a favor del gobierno y lograron controlar la huelga general revolucionaria de 1917. Bien. ¿Qué pasa con la crisis de existencia? Pues estamos ante un periodo donde se va a exportar todo lo que se produce prácticamente en el país. Una exportación masiva de alimentos, de materias primas, de manufacturas, de servicios. Prácticamente la flota nacional se pone al servicio de la guerra. ¿Por qué? Los beneficios son enormes, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, y a pesar de los enormes riesgos, se perdieron cerca de 80 barcos españoles hundidos por submarinos alemanes pero a pesar de eso el negocio fue impresionante. Se abrieron, para que hagáis una idea, durante los años de la guerra se abren en España 58 navieras. Todas van a quebrar a partir del 19, la inmensa mayoría de las que se abren, pero durante esos años tienen unos beneficios enormes, ¿no? También una enorme subida de los fletes, ¿no? Esta exportación masiva hace que el mercado interior se desabastezca. Pues ¿qué va a pasar? Pues inflación, escalada de precios. Esa escalada de precios no va a ir acompañada de un incremento suficiente de los salarios y también se va a disparar el coste de los transportes y de los fletes, ¿no? Pues a Ceuta estas dos le dan de pleno. El abastecimiento es casi todo exterior, por lo tanto tiene que llegar por mar, y los fletes pues son fundamentales a la hora de traer alimentos a la ciudad, ¿no? Por lo tanto, en Ceuta esa carestía se va a ver. Lo vimos ayer en Melilla, en Ceuta pasa parecido este proceso inflacionario que hizo muy difícil. Hubo momentos que prácticamente no se podía abastecer la ciudad. Hubo momentos que había harina para 2 días, ¿no? Y había que recurrir a... En fin, hubo momentos desesperados, sobre todo en el 18, a partir del final del 17, 18, 19. Lógicamente, este incremento de los precios, donde, digo, en algunas zonas más o menos se pudo paliar con subidas, especialmente en Cataluña, donde la industria era poderosa, con subidas de los salarios, y sin embargo en la España jornalera, en la España de la agricultura, fue durísimo, ¿no? Y en ciudades como Ceuta, que no tenía esa economía productiva, luego también fue muy duro, ¿no? Además, esto se va a unir, este problema de subsistencia, de hambre, en definitiva, de verdadera hambruna. Ahí veis el chiste de la época, ¿no? Que es curioso, donde se dice, le voy a dar un saco de oro por 3 patatas y media. Bueno, un poco un chiste de un periódico de la época que nos demuestra la carestía de subsistencia de aquel momento, ¿no? Y a esto se une la mortalidad catastrófica que va a significar la gripe española, ¿no? Que además en una ciudad, en España en general, está carente del aparato sanitario en aquellos años, pero en Ceuta ya fue especialmente cruda por la carencia de ese aparato sanitario que no existía, ¿no? Tener en cuenta, hay cifras muy diversas, pero como mínimo la gripe española causó en España 150.000 muertos. Otras cifras hablan de 300.000. Entre 150 y 300.000 son los muertos que la gripe causó en esos años. Todo esto va a obligar a hacer una ley de urgencia en el año 1915, la llamada Ley de Subsistencia, que crea una comisaría. Luego se crea una comisaría de abastos que se encarga un poco de intentar que haya abastecimiento del mercado interior. Y se crean unas juntas locales que ahora veremos la de Ceuta, cómo funciona, etcétera, para intentar, aunque la ley lo intentó, incluso significa una primera intervención, se imponen tasas, hay sentencias de decomiso, se intenta combatir el acaparamiento, es decir, hay una cierta intervención pública del mercado. Lo cierto es que no fue muy eficaz, ¿no? También son los años posteriores, los años del trienio bolchevique. La Revolución Rusa se extiende. En España hemos llamado a ese periodo que se extiende entre 1928 y 1921 el trienio bolchevique. Se acumulan los conflictos sociales, revueltas, huelgas, manifestaciones. Hay una fuerte influencia de la Revolución de Octubre, es el famoso momento del debate tercerista en el PSOE, que de hecho provoca la decisión de una parte de ellos para fundar el PCOE, el famoso Partido Comunista Obrero Español, que luego sería el PC. Se provoca, es decir, el momento que la guerra termina y van pasando los meses, pues empieza a disminuir la producción. Claro, ya el mercado europeo necesita menos de los productos españoles, no se ha aprovechado bien el momento para modificar la industria, nuestra industria está obsoleta, ha sido más un crecimiento por extensión
que por inversión y por modernización y por renovación, y lógicamente pues se produce el círculo de inflación-deflación, paro, y bueno, pues en un momento, y una real disminución de los salarios reales, fundamentalmente no tanto porque descendieran, sino porque el enorme número de personas que terminan en el paro, ¿no? Con lo cual los salarios globales reales descienden, ¿no? Y sí es verdad que hay una cierta, de hecho hubo tanta movilización que el Estado conservador, el Estado de la Restauración, tiene que tomar algunas medidas, ¿no? De hecho, son medidas sociales limitadas, pero bueno, no dejan de ser importantes. La ley de las 8 horas es de 1919, limita la jornada a las 8 horas, y una primera ley de retiro obrero muy leve, afecta muy pocos obreros, pero bueno, es el primer antecedente de un sistema de previsión social muy precario, evidentemente, pero arranca también en 1919 como consecuencia de todas estas movilizaciones que traen como consecuencia la crisis de 1917 y la crisis de subsistencia. Bien, ¿cuál es la situación de Ceuta en torno a 1918? Tenemos que tener en cuenta primero un factor. Arrancamos de 1906, Conferencia de Algeciras. Ceuta se prepara para ser la base logística de la penetración de España en Marruecos. Desde ese momento la ciudad empieza a reforzarse, tropas, y empiezan las obras, ¿no? Las obras son primero el puerto, el ferrocarril, pero no solo eso. Pensar en todas las obras militares, son muchas las que se hacen, la traída de aguas de 1911, a continuación la burguesía ceutí empieza a ganar mucho más dinero, empieza a construirse las grandes casas burguesas. Estamos hablando de una expansión económica muy importante en la ciudad como consecuencia de ese proceso de penetración en Marruecos. ¿Qué pasa? En 1911 se cierra el penal. Hasta entonces el trabajo de Ceuta es básicamente penado. Es un trabajo que prácticamente tiene unos costes muy bajos, ¿no? Ceuta tiene que entrar en una nueva fase, que es una fase de capitalismo puro y duro, donde los penados se marchan y ahora tienen que llegar obreros inmigrantes, en definitiva, para construir esa infraestructura. Para que hagáis una idea de cuánta gente llega, ¿no? En esos primeros, entre 1906, tenemos el famoso censo que hace García Fernández, que lo tenemos, es de 1906, sabemos que hay 13.000 pocos habitantes, y el censo de 1920 registra ya 35.219, es decir, la mayoría crecimiento inmigratorio, el vegetativo es muy pequeño, ¿no? Casi 20.000 personas llegan a Ceuta en esos 15 años, 14, 15 años, para asentarse en la ciudad. Fundamentalmente, ¿qué son? Soldados, militares y jornaleros, ¿no? La mayoría jornaleros sin cualificar, que proceden la mayoría de Andalucía, Cádiz, Málaga, básicamente son las dos grandes provincias que aportan esas personas, en su mayoría analfabetos, vienen del campo, y sobre todo generan una sociedad muy peculiar. A mí me costó mucho trabajo, cuando hice una primera pirámide de esta población, identificarla. No se parecía a ninguna pirámide que yo hubiera visto nunca, ¿no? Ni la industrial, ni la clásica. ¿Sabéis cómo la llaman los demógrafos? La pirámide de Dubái. Actualmente la pirámide es muy parecida a la que existe en los países del Golfo. ¿Por qué? Porque importan mucha mano de obra joven. Hay un largo brazo a la derecha de la pirámide que se extiende de una forma, se te va del plano, ¿no? De hecho, nunca he logrado poner porque se te va del plano. ¿Por qué? Porque venían hombres solos. Luego, es verdad que con los años habrá regrupamientos familiares, vendrán a venir las mujeres y tal, pero en ese momento hay una desproporción enorme y hace una demografía muy peculiar la de la Ceuta de esos años, ¿no? Y además viene una ciudad que, lógicamente, es una ciudad de 10.000 habitantes que no tiene en ese momento ni estructuras sociales, ni educativas, ni sanitarias. Y una escasez de viviendas absoluta, ¿no? Por lo tanto, caen sobre una ciudad sin ningún tipo de protección social y sin ninguna posibilidad en ese momento de generarla. Como digo, el 1912 marca el final de ese trabajo penado y estos son presos, trabajando, uno, pues puede ser desde el día, puede ser esta foto, ¿tú qué? Sí, escoltados por son unos penados, bien. Y comienza todas las obras de infraestructura, que tienen como objetivo la penetración de Marruecos, ya hemos hablado de puerto, ferrocarril, aguas, equipamiento militar, y luego como sinergia, todos aquellos comerciantes ceutíes que se van enriqueciendo en este proceso van a construir lo que hoy conocemos como la Ceuta de las grandes casas, la Casa Delgado, la Casa Trujillo, la Trujillo es más posterior, pero bueno, hay muchas de ellas, tú las conoces todas, eres un experto en eso, son muchas y yo no las voy a citar todas porque el gran negocio es el suministro a las tropas y la contrata.
o contrata para la construcción del puerto, contrata para la construcción del hospital militar, suministro a los distintos cuerpos de ejército. Eso es el gran negocio de la ciudad. De hecho, más adelante, Parrado Gil, uno de los militantes obreros de los años 30, lo llamará el Río de Oro. Algún historiador, como Eloy Martín Corrales, lo ha llamado el sueño del Dorado. Se llega a es una ciudad que va a ser una gran ciudad burguesa y tal. Es un poco el sueño del africanismo de este principio de siglo que alimenta la ciudad, ¿no? Y el modelo de crecimiento económico que tiene Ceuta, yo lo he llamado, empecé a llamarlo así, creo que la primera vez que lo hice fue en 2006, cuando publiqué lo del chabolismo en la ciudad. Capitalismo de contrata. ¿Qué significa? Bueno, el capitalismo productivo, el que basado en la producción industrial, pues el incremento de la producción, la mejora de los sistemas de producción, hace que se incrementen los beneficios. Aquí la única manera de incrementar los beneficios son dos. O se disputa la plusvalía a los obreros que trabajan, o se abaratan los materiales, ¿no? Es decir, porque se hacen a precio fijo. Tú haces una licitación y tú tienes un precio fijo y tienes que construir la obra con ese precio fijo. Por lo tanto, si quieres ganar dinero, tienes que endurecer tu negociación colectiva, tu negociación salarial. Básicamente, Ceuta es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, hay una fuerte... Además, tener en cuenta una cosa, la mentalidad de nuestros comerciantes, nuestros industriales de primera hora, de ese primer momento, entre el 10 y el 20... vienen de ese trabajo penado. Muchos han utilizado el trabajo penado durante los años anteriores. Por lo tanto, son empresarios en sentido duros que además hacían sus trabajos, sus obras casi a un tercio del coste real, que en aquel momento podía ser el coste jornalero, el coste de jornal, ¿no? Condiciones, bajo salario. Los que vienen son pobres de solemnidad, vienen expulsados de Andalucía con una mano atrás y otra adelante. De hecho, uno de los primeros elementos esenciales es la extensión enorme del chabolismo. En Ceuta, en 1900, hay un estudio de 100 páginas, está publicado en las 6ª jornadas de historia, fue un trabajo mío, gracias a un gran trabajo de Blaine, hay 2 enormes tomos con datos sociales del barraquismo ceutí magníficos que se hicieron para la erradicación, precisamente en los años 40, y nos sirvió de base para ese trabajo. Pues como digo, hay unas 28 chabolas al comenzar el siglo, y al cerrar 1920 tenemos 1.618 chabolas. Es decir, casi el 45% de todos los edificios de la ciudad son chabolas. Pero chabolas, es decir, latón, madera, como mucho de 4, 6, 8 metros, donde la gente vive confundida con los animales, barrios sin ningún tipo de saneamiento, donde la enfermedad se extiende, el tracoma, que fue una enfermedad típica de la ciudad, una falta de higiene, la tuberculosis, la difteria, las enfermedades típicas de la miseria, de la pobreza y del hambre, ¿no? En definitiva, son las que asolan a ese chabolismo que irá creciendo. Llegará en los años de la República, estamos hablando de 3.000 y pico chabolas, 3.250 estaban censadas con 15.000 habitantes, ¿no? En ellas, ¿no? Es decir, por lo tanto, la falta de higiene, la falta de sanidad, en ese momento todavía no se ha abierto el hospital, se está abriendo el hospital de Cruz Roja, hay un pequeño hospitalito, clínica de urgencia, que se atiende, muy poquita gente. Otro problema, el analfabetismo. La inmensa mayoría son analfabetos. Ceuta tiene una evolución distinta. Mientras la península va bajando en el alfabetismo, en Ceuta va subiendo. Por esa incorporación masiva de personas que no saben leer y escribir, ¿no? Y costará mucho tiempo. De hecho, hasta hace muy poco, éramos en la última dato, el año 2000, ya está un poco, debería actualizarlo, pero en ese año, fue el último año del libro de la historia de Ceuta, si lo mire, Ceuta estaba a un 2 y pico todavía de analfabetismo, cuando después ya estaba ya en el 0 prácticamente, ¿no? Es un dato. También es verdad que influyen mucho los 2 ritmos poblacionales, que habría que detallarlo con más cuidado, pero bueno, es decir, que ese analfabetismo se ha mantenido durante el tiempo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad de la desprotección y la miseria. Además fue más sangrante porque es un momento en el que la vieja clase pequeño burguesa de comerciantes de los años 10 se está enriqueciendo. Hay Trujillo, hemos citado antes, Delgado, etcétera, y hay un contraste enorme, hay una ciudad dual, frente a las grandes casas que están naciendo, la Casa Delgado, la Casa Trujillo, en fin, todo ese mundo chabolista que está naciendo a la vez, ¿no? Por lo tanto, estamos en una ciudad dual, en el fondo, es lo que va a provocar, más adelante, no en este momento, un duro enfrentamiento de clases en los años 30. Yo, en realidad, quería estudiar los años 30, pero si queremos conocer Ceuta, era imposible conocer los años 30 si uno no remaba hacia atrás y entendía cuál era el proceso que había llegado a la construcción de esa ciudad en 1930, en los años de la República. La ciudad, la mendicidad y la usura se extiende. Hay un estudio
el tiempo. Perdón. Hay un estudio muy amplio sobre la mendicidad. La sura se llama Sopa Boba, Mendicidad y Juegos de Azar en la Ceuta, que también es mío, en la 7ª jornada de historia, si no recuerdo mal. Hacemos un primer balance de esa desprotección social, de esos problemas que sufre esta clase trabajadora inmigrante que llega a la ciudad, ¿no? Además, en este momento hay un problema que viene a sumarse a la situación de crisis, ¿no? La crisis de subsistencia va a provocar un recorte de la fuente fundamental de ingresos de la ciudad. La ciudad tiene casi el 90% de sus ingresos a través de lo que se llama el arbitrio de ver, comer y arder, ¿eh? Que es, bueno, también lo llamaban, en el presupuesto solía ponerse como recursos extraordinarios para cubrir el déficit, que era prácticamente todo el presupuesto municipal. Bien, pues ese capítulo, que era fundamental para el equilibrio financiero del ayuntamiento y para poder ofrecer mínimos medios de beneficencia, de protección social, va a descender durante los años de la crisis. ¿Por qué? Porque entran menos mercancías a puerto y por lo tanto el arbitrio se rebaja. Tienen que llegar a hacerle una rebaja al contratista de casi un 30%. Estamos hablando de un tercio del arbitrio, con lo cual en el momento más duro de problemas sociales resulta que el ayuntamiento tiene mucho menos dinero para gastar en esas necesidades, ¿no? Prácticamente por ese recorte de los arbitrios en este periodo. Bien. Es verdad que los primeros años de la guerra parece transcurrir con cierta tranquilidad, con cierta normalidad. Toda la dinámica de la construcción del puerto, del ferrocarril, ha generado un cierto... Pero a partir de 1916 los efectos empiezan a sentirse en Ceuta. Y hay que tener en cuenta también que hay un problema adicional. Es decir, el problema de la subsistencia de Ceuta es más grave que en cualquier otro lado de la península, por una razón. Porque el único impuesto prácticamente el único, hay otros pequeños, pero son muy pequeños, el único impuesto que mantiene la ciudad y que mantiene el equilibrio financiero del ayuntamiento es ese arbitrio de beber, comer y arder, que grava precisamente esas materias. Lo que se bebe, lo que se come y lo que se quema. La gasolina, carbón, etc. ¿Eso qué hacía? Pues una ciudad terriblemente injusta en lo impositivo. Es decir, tú podías comprarte el último modelo de coche, como hacían los ricos de la ciudad, o construir, o gastar en lujo lo que quisieras, no tenías impuestos, estabas libre de impuestos, y sin embargo, para comer un kilo de arroz había que pagar. Entonces, los pobres financiaban básicamente buena parte de ese impuesto, exactamente igual que los ricos. Evidentemente, más, su porcentaje, la alimentación jugaba un papel mucho más importante que en el de los ricos, ¿no? Ese fue uno de los graves problemas de no poder ofrecer un sistema impositivo que fuera capaz de dar respuesta a ese aluvión de inmigrantes, de pobreza, de miseria que había caído sobre la ciudad, ¿no? La escasez empieza a producirse por alimentos, especialmente la harina. Durante todo el periodo va a ser muy difícil de conseguir. Frutas, legumbres, patatas, arroz. En cada momento hay uno u otro producto. Se eleva el precio del pescado y también hay una razón. Tenemos enfrente a Gibraltar. En Gibraltar llegan los convoyes, que son los grandes convoyes que van a suministrar a los ejércitos aliados. Buena parte de la producción que venía de Marruecos antes se va a ir a Gibraltar. Los huevos se venden en Gibraltar. ¿Por qué? Porque se paga mucho más caro. El pescado ceutí se saca de extranjero. Es verdad, porque hay la ley de subsistencia prohíbe, pero los acaparadores se buscan la vida y terminan vendiendo el pescado en Gibraltar. Daros un dato, para que nos hagamos una idea de qué significó Gibraltar. Cuando empieza la guerra, la línea tiene 30.000 habitantes. Cuando termina la guerra, la línea tiene 62.000 habitantes. 10.000 linenses trabajan para el acopio, fijaros la cantidad de suministros que llegaban a Gibraltar para suministrar a los ejércitos aliados, ¿no? Y luego otro elemento es el fortísimo incremento de los fletes, que de media fue el 88%. Pudo depender, dependiendo de las mercancías y tal, pero la media, la Unión Mercantil, precisamente ahora saldrá el periódico, de ese día en que hablan hablan de los cálculos de los fletes, ¿no? Una media de 88% es un incremento enorme. Es decir, si tenemos en cuenta que los alimentos los gravaba el impuesto el arbitrio. El arbitrio de puerto, porque el puerto se está construyendo con un arbitrio especial que se cobra, no solo con eso, también hay una subvención del Estado y tal, pero que se cobra a las mercancías, con lo cual encarece aún más. Y si le metemos los fletes, pues claro, el precio se dispara de una manera espectacular, ¿no? Bien. Además se produce toda esta situación de especulación, de agios, de acaparamiento, que desde la Junta de Subsistencia se intenta combatir. Será más eficaz en el momento que hay, en este periodo pasan varios alcaldes, empieza con Trujillo en 1914, luego vendrá Blom, de la Torre, y por fin Martínez Durán, ¿no? Martínez Durán es el que realmente intenta poner más seriedad en la Junta de Subsistencia, tomar medidas eficaces. Ya veremos
algunas de ellas, pero de todas maneras no son totalmente eficaces y el acaparamiento continúa durante los años de la guerra. Bien, la primera junta de abastos la va a presidir el comandante general, porque en Ceuta llega a ser tan importante el problema que se crea incluso antes de la ley de subsistencia. El comandante general decide crear una junta local de subsistencia que va a presidir él. Este es el comandante general de la época, García Menacho, que es todavía Ramón García Menacho, el sucesor de Alfaro, no, sí, de Alfaro, ¿no? Un anterior, bueno, en fin, en el momento que se va Alfaro, él está de alto comisario, él está de comandante general. Sí. Y abajo es Trujillo, el alcalde Trujillo. Sí, vale. Bueno, a partir de 1915, todos esos que veis ahí, esos artículos, el trigo, el maíz, el centeno, empiezan a subir sus precios. Y por fin se crea, con la ley de subsistencia, los poderes pasan al alcalde. La ley de subsistencia prevé que la junta local sea presidida por los alcaldes, aunque tienen una fuerte dependencia de los gobernadores civiles. Todos los precios de tasa, todas las intervenciones que la Junta de Subsistencia local hagan, tienen que pasar necesariamente, en este caso, el gobernador civil de Cádiz, que es el que tiene competencia sobre la Junta de Subsistencia de Ceuta, ¿no? Con lo cual hay quien tenga interés, y se puede hacer un estudio magnífico, hay un montón de expedientes en el archivo de la ciudad que uno puede, donde se puede trabajar perfectamente todo este periodo de crisis con los expedientes de la Junta de Subsistencia, ¿no? En definitiva, lo que se intenta de la Junta de Subsistencia es, primero, generar determinados precios de tasa, especialmente el pan, artículos de primera necesidad, aunque los empresarios ceutíes se van a oponer reiteradamente. La Cámara va a tener una batalla permanente, no quiere que el mercado sea intervenido, quieren un mercado libre, que no haya precios de tasa, y va a haber una pelea permanente. Es curioso, porque muchos de ellos son los mismos, ¿no? Es decir, en la Cámara, cuando no están en el Ayuntamiento están en la Cámara, y cuando no están en la Cámara están en el Ayuntamiento. Pero bueno, hay una verdadera oposición entre la Junta de Subsistencia y los organismos de la Cámara. Otro de los suministros que va a llegar a faltar es el carbón. Para que os hagáis una idea, la empresa de alumbrado, propone una tasa, incrementar los precios del alumbrado en un 25%. Al final, después de mucha discusión, y la Junta de Subsistencia consigue que sea en solo un 10%, pero durante todo el periodo de la guerra también el precio del alumbrado va a subir porque no hay carbón. El carbón venía básicamente de Inglaterra. Es muy difícil aprovisionarse de hulla o de carbón y, por lo tanto, el mercado está muy complicado y hay que subir los precios, ¿no? Otro de los elementos es el impuesto del azúcar. Se pone un impuesto especial en esos años sobre el azúcar que llega al norte de África y pues se incrementa el precio casi un 20%. Luego, después de la guerra, esta tasa podrá ser derogada, pero durante los años de la Guerra Mundial tenemos un azúcar carísimo, ¿no? Por este impuesto sobre el azúcar que se le pone al azúcar en el norte de África. Escasez de lubricantes, ¿no? Que se detecta en febrero de 1918. De hecho, en un momento dado, curiosamente, a veces la Cámara se oponía a las tasas y otras veces las defendía. ¿Cuándo la Cámara hace una ardorosa defensa de las tasas? Cuando el tema es el carbón. ¿Por qué? Porque sus industrias necesitan carbón. Mantenga usted el precio de tasa, que si no, me sale un riñón poner las industrias en marcha, ¿no? Entonces ahí la Cámara sí que hace una defensa del precio de tasa, ¿no? El suministro se complica mucho desde 1918. Desde 1918 a 1921 prácticamente es un milagro que cada día la ciudad se abastezca, ¿no? Hay que ir a veces a Gibraltar, a veces a Tánger, el alcalde tiene que dar 1000 vueltas para conseguir 100, 200, 1000 sacos de trigo. En fin, seguir las actas de la Junta de Subsistencia es un verdadero drama diariamente abastecer la ciudad, ¿no? Bien, esto va a provocar primero un enfrentamiento entre por un lado el ayuntamiento y la empresa de alumbrado por el tema de los precios de la luz. Como digo, se hará por mediación, al final ese 25% inicial se quedará en un 10%. En el verano de 1919 se agravan los problemas para abastecer la harina. Como digo, se hacen gestiones con Tánger, Gibraltar, ya lo hemos comentado. A partir de 1919... una vez que Martínez Durán sustituye a García de la Torre, Martínez Durán sí decide tomar medidas más drásticas porque la situación es desesperada, ¿no? Y él decide incrementar los precios de tasa, tasar más alimentos, en definitiva, que tengan un precio de tasa, y
crear lo que se llaman las tablas reguladoras. Las tablas reguladoras es una forma de intervención del mercado muy, muy curiosa. Lo que hacía el ayuntamiento es comprar la subsistencia, compraba harina, compraba pan y ponía unos puestos que daba a comerciantes que se ofrecían voluntarios y tenían que vender al precio de tasa que el ayuntamiento ponía, ¿no? Con una muy pequeña ganancia, y fue la única manera de que muchos hogares pudieran alimentarse, ¿no? Con esa intervención del mercado, que no es propia de un sistema capitalista, evidentemente, pero la situación era tan desesperada que hubo que recurrir a ese sistema. Llega a ser tal que ni eso arregla la situación. Hay muchísimas personas que no pueden comer, los salarios no llegan, y hay que construir un comedor de caridad que va a estar situado en lo que luego fueron lo que en ese momento ya eran, creo, las escuelas Victoria Eugenia, en el que no solo para los niños, sino también para adultos. Y lo que pasa es que son tan pocos los recursos que tiene el ayuntamiento en ese momento, por la crisis del arbitrio, que tampoco se está ingresando, que tiene que destinar buena parte de lo que era el presupuesto de beneficencia a crear ese comedor. Con lo cual la beneficencia queda bastante desabastecida. La beneficencia suponía medicamentos, hospitalizaciones, socorros diversos, y esto prácticamente se queda sin partida porque hay que dedicar el dinero a dar de comer, sencillamente en estos comedores de caridad que va a administrar precisamente Adolfo Orozco Moyá en ese momento. O Moyá Orozco, efectivamente. Bien, esto empieza a mejorar solo a partir de 1921, donde esas tablas reguladoras que crea el ayuntamiento va logrando que se abaraten, y además Martínez Durán sí es más duro con los decomisos, va decomisando alimentos, genera un sistema mucho más disciplinado de intervención de subsistencia que el que había existido hasta ese momento, ¿no? De hecho, la Cámara en 1921, ya casi cuando el problema está empezando a resolverse, se compromete, si se quitan las tablas reguladoras, son enemigas de la intervención del mercado, con el ministro de Fomento, a que ellos intentarían controlar el alza indiscriminada de precios y que ejercerían como órgano empresarial para evitar estas alzas indiscriminadas, ¿no? Para intentar evitar, o que desaparecen, que de hecho desaparecen durante el año 21, las tablas reguladoras, ¿no? Bien, toda esta cuestión va a terminar no solo vamos a ver las primeras huelgas obreras de la ciudad, sino también el primer lockout patronal. En 1920-21 vamos a asistir a un lockout patronal de 3 días, no fue corto, fundamentalmente por un rifirrafe entre Martínez Durán, alcalde del momento, que fue miembro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Es el primer momento, además, en que un partido de fuera de la Restauración gobierna la ciudad, ¿no? Ese momento de 1919. Y estos señores tan serios, donde vemos a Trujillo, vemos a Acevedo, vemos a Álvarez, bueno, en fin, a Ruiz Medina, este es Acevedo, este es Ruiz Medina, bueno, son los grandes empresarios. Arango, que está en el centro, es presidente de la Cámara, son los grandes empresarios de la ciudad que se van a oponer. ¿Qué es lo que decide? ¿Qué hace Martínez Durán? No se puede seguir financiando Ceuta con un impuesto basado en los alimentos, ¿no? Necesitamos ampliar esa imposición. Elige una serie de productos a los que va a gravar, hace un presupuesto extraordinario y ahí fue Troya, ¿no? La Cámara de Comercio se niega en redondo a que esa reforma hacendística, que era mínima, tampoco, no creáis que va a ser, estamos hablando sobre un presupuesto de 1 millón de pesetas de la época. Las reformas hacendísticas de Durán significaban en el momento más álgido 250.000 pesetas, ¿sí? Tampoco era, pero en fin, bueno, pues la burguesía local se va a oponer. Va a haber primero una gran manifestación y un cierre patronal que además está a punto de impedirlo el comandante general de la época, que es Arraiz, Domingo Arraiz, porque dice que, hombre, ¿cómo van a quedarse a alimentar las familias de los oficiales que están en combate? Se han reemprendido la guerra a Marruecos, estamos en el momento justo o poco antes de la toma del Fondat d'Enjedida, y los empresarios hacen el lockout y se comprometen con el comandante general a satisfacer la alimentación de las familias militares, ¿no? Bien, pues este lockout patronal, pasa que no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Sí me gustaría leer algo brevemente. En esa confrontación entre el ayuntamiento y la burguesía local representada por la Cámara, esto es algo de lo que dice, esto es lo que va a explicar el alcalde. En la Junta Social, era un órgano que aprobaba los presupuestos en aquella época. Se componía de los concejales y una serie de compromisarios elegidos entre los mayores contribuyentes de la ciudad, ¿no? Decía Martínez Durán: son los comerciantes y propietarios, los ricos y poderosos de Ceuta, que son los que tienen que sufragar estos arbitrios. Estos señores no pagan otros arbitrios que sobre los de comer, beber y arder,
como un pobre jornalero o de la clase media. No se han manifestado estos últimos, ni han protestado porque creen justo que cada ciudadano deba contribuir con arreglo a su fortuna. No se han manifestado los que con mísero jornal soportan onerosos alquileres y precios de subsistencia usurarios. Solo hay en esta reclamación egoísmo, desdichado antipatriotismo, chico, para fines personales y políticos. Es lo que dice Martínez Durán, un miembro de esa clase. Es un miembro, ha sido miembro de la Cámara, fue miembro del Partido Conservador en el inicio de su carrera política, conoce bien a esa burguesía local a la que se va a enfrentar, ¿no? Más adelante, el discurso es muy largo, yo se lo recomiendo que lo lean. Está publicado en mi libro de la Cámara, está publicado el texto completo, es un texto donde Martínez Durán ataca duramente a esa burguesía del momento, pero le voy a leer un párrafo, que son los dos párrafos más interesantes, porque es larguísimo y nos llevaría un buen rato, ¿no? Pero lo invito a que lo lean porque es interesantísimo a quien quiera conocer la Ceuta de la época. Dice Martínez Durán: hagamos historia. En septiembre de 1920, visto que las exigencias de los distintos servicios del municipio, acrecentadas por los elevados precios que alcanzaban todas las materias, medicinas, alumbrado, etcétera, y no ser posible demorar el mejoramiento de los sueldos a empleados y jornaleros al servicio municipal, ya que a estos, como a todos los demás, alcanzaba la carestía de la subsistencia, llevó a cabo el ayuntamiento un aumento de tarifas de los arbitrios, única forma de que la ley le permitía en aquellas alturas del ejercicio económico para solucionar la crisis que corría la hacienda municipal. Castigar los arbitrios sobre los artículos de comer, beber y arder no era posible, ni justo, ni humano. Y se creyó que los comerciantes de Ceuta, que impunemente sangraban al pueblo, cobrando precios exorbitantes por las mercancías, aprovechándose de las tristes circunstancias de la guerra europea, que no satisfacían contribución alguna al Estado, ni arbitrio de ninguna especie al municipio, debían contribuir con algo de sus impúdicas ganancias a remediar estos agobios del municipio y hacer posible las dichas mejoras de un pueblo que con tanta paciencia ha visto improvisar fortunas a costa de sus estómagos. Bueno, la cara sí que no tiene desperdicio, les recomiendo que lo lean si quieren conocer la Ceuta de la época, porque además luego se explaya, habla de la fortuna de cada uno de ellos, es decir, cómo se han hecho, en fin, es muy interesante, muy ilustrativo, es uno de esos textos que realmente son importantes para la construcción de la historia de la ciudad. Bueno, como decía, esa es el enfrentamiento duro que hay precisamente por generar un sistema ligeramente más justo en el tema hacendístico, ¿no? A partir de aquí se van a generar las movilizaciones obreras, lógicamente. En 1918 existe un primer meeting, además, curiosamente, en ese momento es conjunto, entre la Cámara de Comercio y el Centro Obrero Ceutí. El Centro Obrero fundamentalmente agrupa obreros portuarios, canteros. Tened en cuenta que entonces entre las canteras de Benzú y de San Amaro y la obra del puerto hay cerca de 2.000 personas trabajando. Estamos hablando de la gran concentración obrera de la ciudad, ¿no? En ese momento hay un gran interés, os digo por qué. Preside la Cámara de Comercio Arango. Arango tiene un gran problema. El Estado no le está pagando la contrata del puerto. Sus obreros le piden subidas de salario y no puede responder porque el Estado en ese momento no puede atender las necesidades, no se llega con la subvención, no se llega con los arbitrios de puerto y al final se tiene que reformar una ley de empréstito que se había aprobado en el 12 que no se había usado, pero tarda muchísimo, hasta el año 20 no está disponible. Y entonces, bueno, Arango está echando a los obreros a la calle, en definitiva, para presionar al Estado a que le pague la contrata, porque acumula ya a esas alturas casi 1,5 millones de la época, que es una cantidad enorme de dinero, de débitos del Estado, ¿no? Por eso estas primeras movilizaciones serán conjuntas. Arango le dice a sus obreros portuarios: si queréis cobrar, habrá que plantearle un conflicto al Estado, ¿no? Bien. En marzo vuelve a haber otra manifestación, otra concentración por la crisis portuaria, por esta crisis de financiación de las obras del puerto, pero en ese momento el comandante general interviene, es Arraiz, que lo tenéis ahí en la foto, y dice: bueno, oiga, le dice a los empresarios, esto de la solidaridad de ustedes con los obreros no me gusta un pimiento, esto se ha acabado, esto es una zona de guerra y aquí ustedes no me sacan más los obreros a la calle. La Cámara en ese momento repliega, se retira, pero la movilización obrera va a seguir, lógicamente. Digo, ese momento de confluencia de intereses de la Cámara y las primeras organizaciones obreras tiene que ver con esos intereses de Arango también, que son los intereses también, al fin y al cabo, de los propios obreros portuarios que dependen su subida salarial de que el Estado pague las obras del puerto, que además luego se encarecen muchísimo porque, claro, con motivo de la guerra hay que hacer una revisión de precios que se incrementa el coste global en unos 7 millones de pesetas de la época. Bueno, estos problemas de financiación que ya hemos contado no vamos a entendernos más. Esto lo hemos contado también.
hay que tener en cuenta las duras condiciones de trabajo en el puerto. Hay un primer texto que ustedes pueden leer en un librito de viaje a el de Aguilar, ¿te acuerdas tú del título? Es un librito que viaje por Ceuta, y donde nos cuenta estas primeras condiciones de trabajo en la cantera de Benzú, que la visita con Antonio Ramos, en una fotografía de ellos dos juntos en aquella zona, donde habla de las duras condiciones de trabajo de estos obreros, ¿no? No solo los bajos salarios, sino los constantes accidentes de trabajo, ¿no? Hay muchísimos accidentes de trabajo. He enseñado dos de los más graves, el de 10 de septiembre de 1916 y el de 13 de julio de 1917, donde hay varios obreros muertos, a varios se le tienen que amputar las piernas y hay como una treintena de heridos en estos accidentes de esos días. Pero hubo muchos más, ¿no? Es decir, que había unas condiciones. Ahí tenéis algunas imágenes de esas canteras, de esas obras, donde, bueno, pues realmente el trabajo fue durísimo, ¿no? Y con casi ninguna medida de seguridad, ¿no? A partir de 1918 los obreros empiezan a movilizarse por el incremento salarial. La contrata dice que no puede acceder porque le están impagando y por lo tanto no tiene dinero. De hecho va al ayuntamiento y dice, oiga, yo paro la obra, y allá ustedes entiéndansela con los obreros que ya verán. El 23 de febrero de 1919 se celebra una gran asamblea convocada por el Centro Obrero Ceutí, donde exige medidas inmediatas y contundentes al Ayuntamiento de Ceuta para evitar la crisis de subsistencia. Y en concreto sus peticiones son que se pongan en marcha obras públicas contra el paro, que se está empezando a hacer un importante estropicio en la ciudad, y la rebaja de los precios de artículos de primera necesidad. Esas son las dos grandes reivindicaciones obreras del momento. Ante la falta de medidas reales van a terminar colocando una huelga general. Es la primera huelga general en la historia de Ceuta. Es la huelga del 10 de marzo de 1919. Y la huelga va a ser un éxito total, eso dice la prensa de aquellos días, y logra paralizar prácticamente toda la actividad laboral. Empieza en el puerto, los obreros portuarios son el gran agente de piquetes, de transmisión de la huelga, pero prácticamente a mediodía de ese día la ciudad está enteramente cerrada. Y solo, la verdad es que no hay grandes incidentes, solo pequeños incidentes, algún desperfecto en un café. De hecho, solo hay un obrero detenido a lo largo de la jornada, con lo cual demuestra que tampoco fueron especialmente graves los incidentes de aquel día del 10 de marzo. Ante esa presión obrera es cuando Martínez Durán empieza a actuar. Hemos hablado ya de la actuación de Martínez Durán, porque pues, está presionado ya por la clase obrera ceutí y comienza a adoptar medidas. Primero consigue que algunos mayoristas cedan alimentos para esas tablas reguladoras que hemos hablado, empieza a conseguir alimentos que va a vender directamente el propio ayuntamiento para abaratar su coste. También va a proponer un pequeño impuesto, que pone aquí abajo, sobre solares, rejas y salientes, canales, para impulsar obras que pudieran coadyuvar al tema del paro, aunque no va a recaudar mucho con ese impuesto. Y bueno, pues la tabla regular, en fin, un poco ya las medidas que hemos ido comentando son las que va a adoptar. Pero la crisis portuaria sigue. Arango le dice al ayuntamiento que no puede subir los salarios si no se le paga, si la ley del empréstito no sale adelante. Al final, la cosa termina en una huelga, efectivamente. El día 28 de marzo, los obreros portuarios declaran la huelga, se paraliza totalmente las obras del puerto, las canteras, y la huelga va a durar hasta el día 5 de abril. No sabemos, o por lo menos no hemos logrado conocer a través de la prensa graves incidentes de esos días, pero sí que el paro fue efectivo, en este caso en el puerto y las canteras, básicamente, ¿no? Por fin, en 1919, a finales en julio, se aprueba la ley del empréstito, se eleva a medio punto el interés de las obligaciones, pero la verdad que no tiene éxito. De hecho, al final, es la propia empresa la que se va a tener que quedar con las obligaciones para pagarse de una manera un poco extraña, ella misma, con esas obligaciones que se generan, pagarse la continuación de las obras, ¿no? El empréstito fue un verdadero follón, la financiación de la obra del puerto fue un follón. También conocemos en esos días, va a haber en ese año, entre el 5 y el 15 de enero, 10 días de huelga de los panaderos ceutíes. Esta la hemos recogido a través del informe del Instituto de Reformas Sociales. Se planteó por aumento de salarios. La foto de los panaderos no es de Ceuta, no logró encontrar ninguna foto de panaderos de Ceuta de esos años. Luego encontré una de los años 40, pero ya era un poquito más avanzada, y son fotos de panaderos de la época, pero de otros lugares, ¿no? La cuestión que se planteaba era el aumento de salarios, la mejora de las condiciones de trabajo. Sabemos, porque se publicaron los números, de los 54 obreros panaderos que existían en la ciudad, 28 secundaron la huelga, un 51,85%.
y se perdieron unas 308 jornadas de trabajo, ¿no? Al final una mediación de la Junta Local de Reformas Sociales y los patronos terminaron aceptando la subida salarial, o menos, al menos parte de ella, y concluye la huelga el día 15 de enero. Otra huelga fue la de la Marina Mercante, en septiembre de 1919. Fue una huelga nacional, al puerto de Ceuta la afecta. Hay 2 barcos en ese momento en Ceuta que van a parar, van a quedar parados en Ceuta, el Lloveras y el Vicente de la Roda, están ahí, son los barcos, no sé cuál es uno y cuál es otro, pero uno es el Lloveras y el otro el Vicente de la Roda, y el de abajo, al final, para evitar que la ciudad quede desabastecida y tal, logran que el Santa Teresa, que era un remolcador que hacía la línea hacia el Rincón de Merí, no me acuerdo si era militar o era de Arango, en fin, pero este pequeño transporte, este remolcador, es el que va a hacer, digamos, de rompehuelga, de esquirol de esa huelga de la Marina Mercante, y va a hacer la travesía entre Ceuta y Algeciras esos días que dure la huelga de Marina Mercante de enero de 1920. Bueno, hemos recogido, tampoco, bueno, no hay que citarlas todas. Hubo también una negociación colectiva a partir de julio de 1914. ¿Y quién va a hacer esa negociación colectiva? Básicamente por parte empresarial, que siempre es la Cámara de Comercio. No hay una patronal establecida, hay alguna pequeña patronal, pero básicamente siempre tutelada por la Cámara, y la Cámara no es solo una Cámara de representación oficial, sino también un sindicato empresarial, en definitiva. Bueno, pues ¿cuáles son los principales conflictos que se ventilan en esas negociaciones colectivas? Pues la ley del descanso dominical, que era de 1904, porque en Ceuta no debía aplicarse de ninguna de las maneras, pues fue discutida durante todo el periodo, cómo se aplicaba esa ley del descanso dominical, en la carga y descarga y en el comercio, básicamente, donde esa ley parecía no aplicarse debidamente. De hecho, hay un acuerdo, pero incluso se autoriza que para carga y descarga en concreto se pudiera trabajar los domingos por la necesidad de descargar los barcos y tal. Al final llega a un acuerdo entre los obreros y la Cámara de Comercio. Otra, la Asociación de Dependientes, que tuvo una cierta fortaleza, se creó en 1915, de las más antiguas asociaciones de la ciudad, y por regulación de horario y el cierre nocturno, horarios, cierres, salarios eran los temas fundamentales de negociación colectiva. Tenemos, por ejemplo, sociedades de estibadores, de carga y descarga del puerto, como la Aurora y la Naval, que van a exigir a sus consignatarios pues, subidas salariales y reducción de jornada en agosto de 1918 y en abril de 1919. Nuevamente los dependientes de comercio volverán a plantear un conflicto colectivo por el descanso dominical en septiembre de 1918. Otra de las temas que se debatirán a partir de 1919 con la nueva ley de las 8 horas, cómo se aplica las 8 horas a los distintos sectores laborales de la ciudad. Va a haber bastantes conflictos con esta aplicación. De hecho, la Cámara pide que sean 10 horas para el comercio en Ceuta, porque hace una mala lectura de una ley anterior. Al final, bueno, interviene la Junta de Reforma Social y dice que la lectura de la Cámara no es, y si quieren llegar a un acuerdo con sus obreros tendrán que pagar horas extraordinarias si quieren que esas 2 horas se cumplan, ¿no? Habían hecho una mala lectura, decía que había una ley anterior que invalidaba la ley del descanso, la ley de 8 horas de 1919, y no era así. Efectivamente, la interpretación de la Junta de Reformas Sociales no le es favorable a los empresarios y tienen que pactar pues, un determinado estipendio de sueldos extraordinarios con motivo de ese incremento horario, ¿no? Van a conseguir, va a haber peticiones y van a conseguir, en el caso de los empleados municipales, uno de los motivos que alega precisamente en 1919 se crea presidente de la Asociación de Empleados Municipales, y presiona, porque también la carestía les afecta, es uno de los motivos que alega Martínez Durán para la reforma impositiva, ¿no? Esa necesidad de tener que pagar salarios dignos con los que puedan comer sus empleados municipales, ¿no? Que habían crecido, de los 50 de principios de siglo ya estamos hablando de 150 o más empleados municipales. Y los cocheros también hacen alguna petición salarial. Pacto de ampliación horaria, con una comisión paritaria, que es una de las primeras que se crea en la ciudad para su cumplimiento en 1920 y 1922. Y un hito importante fue, Ceuta había una ley de tribunales industriales de 1912, pero en Ceuta no se había aplicado. Por fin, en 1919, el crecimiento de la conflictividad, el crecimiento del movimiento obrero a partir de los años 10, pues hace que se vea necesario la implantación de los tribunales industriales en Ceuta, y en junio de 1919, en febrero es cuando se decide crearlo, pero no concurren los suficientes asociaciones patronales y obreras, y al final es en junio del 19 que se elige
se va a elegir se hacían cada 2 años las elecciones, se van a elegir en 4 ocasiones, hasta la dictadura de Primo, que elimina estos tribunales industriales, y de ahí van a aparecer los primeros nombres de líderes obreros, digo, al menos los que más representaron a los trabajadores ceutíes en esos tribunales industriales, por votación de sus compañeros. Hubo votaciones muy diversas. La primera participan un 100 y pico obreros de la ciudad, en la segunda ya es más amplia, hay 600, y las demás unos 300 en cada votación. Bueno, pues los que repiten más veces como representantes de esos obreros son el dependiente de comercio Manuel Centeno, creo que era herrero Pedro Blanco, Salvador González Rueda, José García Díaz, Miguel Mondéjar o Andrés Trujillo Romero, son aquellos representantes, junto, que ahora voy a hablar de la parte, más votados, que son esos primeros nombres, digamos, de un cierto liderazgo obrero, o al menos representantes de sus compañeros en estos tribunales de negociación que se crean en la ciudad en 1919. Pero quizá la voz más importante de la clase obrera ceutí de ese momento es la de Juan Bautista Otero García. Juan Bautista Otero es un señor que nace en Madrid. Tenemos poca información biográfica de él, de hecho alguna vez lo he contactado a José Luis, no hemos conseguido mucha, alguna, tenemos poca, pero sabemos que nació en Madrid, en el distrito de Palacio, llega a Ceuta probablemente en ese momento de la expansión comercial, en los primeros años 10, y va a conseguir ser elegido concejal en las elecciones de 1920, va a ser el azote, digamos, la voz obrera en el ayuntamiento. Subsistencia, junta de casas baratas. Había una ley del 12, el ayuntamiento debía haberla cumplido y prácticamente en el 19 no había ni creado la Junta de Casas Baratas, ¿no? Otero, cada una de sus intervenciones, cada pleno, recordará que hay que crear la Junta de Casas Baratas, que es necesario acabar con el chabolismo, va a sacar permanentemente los temas de subsistencia, va a ser un crítico permanente de la acción del ayuntamiento, que lo va a empujar a tomar medidas en la crisis de subsistencia. Por lo tanto, podemos hablar de este primer representante obrero. También, es decir, no hay en este momento, no hay presencia, o no tenemos constancia, ni de las 2 grandes centrales que están naciendo en el país, CNT y UGT, va a ser posterior, a finales de los años 20, aunque algunos de estos que hoy vemos terminarán militando en los 20 y los 30 en esas organizaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las organizaciones que hemos podido ver durante estos años? Bueno, pues el Centro Obrero Ceutí, que ya hemos citado, fundamentalmente portuarios y trabajadores de las canteras, la Asociación de Dependientes, que nace en 1915, esta sí que está en el censo, las otras no aparecen en el censo, aparecen solo, intenta estudiar todos los censos de reformas sociales, pero en los de esos años aparece la Asociación de Empleados Municipales, por eso sé la fecha de fundación, porque aparece en las listas, en los listados del censo electoral social, la Asociación de Dependientes en 1915 y la de Empleados Municipales en 1919. Las otras las conocemos por la prensa, la actividad, sus escritos a los plenos, en fin, por su propia actividad más que por otro tipo de documentación, ¿no? La Sociedad de Carga y Descarga La Aurora, la Sociedad de Carga y Descarga La Naval, había 2, que quizás esto obedeciera ya a razones de una cierta diferenciación política en el movimiento obrero, quizás uno estuviera más cerca a los socialistas y los otros a los anarquistas, es posible, no lo sé, porque no tenemos suficiente documentación para asegurarlo. La Alianza Africana del Trabajo, que representaba a los trabajadores de hostelería, la Sociedad de Albañiles del Módulo, es otra de las que está actuando, trabajando en ese momento, en esos años de la crisis de existencia del año 18, y sobre todo, digo sobre todo porque será importante para el futuro, en el momento que el ferrocarril se pone en marcha, a partir de 1918, la Federación Nacional de Ferroviarios Españoles de la UGT. Es la primera asentamiento de la UGT en Ceuta a través de los ferroviarios. La UGT tenía un importante control sobre el sector ferroviario desde hacía años, y estos ferroviarios que llegan a Ceuta son ya miembros de la UGT. Al poco tiempo, ahí tienen luego su logo, este es el logo del sindicato de Ceuta durante la República. Muy poquito después de fundarse en Ceuta, en el 18 aún se llama Federación Nacional de Ferroviarios, cambiará su nombre por el de Sindicato Nacional Ferroviario, es la misma organización que cambia su nombre en 1922, ¿no? Y de ahí sí que van a salir ya personas que van a ser líderes en el movimiento obrero de los años 20-30, ¿no? Finales de los 20, principios de los 30. Los 2 más conocidos, hay otros, pero los 2 más conocidos son Sebastián Ordóñez, que está aquí, y David Valverde Soriano. David Valverde Soriano será presidente de la agrupación socialista, será alcalde de Ceuta, el primer alcalde socialista de Ceuta en 1932, tendrá un
periodo, para los que son los periodos republicanos, largo de mandato, casi 2 años de mandato en el Ayuntamiento de Ceutí, pero él llega, tiene que venir, viene de Almería, porque él era parralero, su familia era parralera, pero con la crisis de la filoxera y los problemas de la uva tuvo que emigrar a Ceuta, y su primer trabajo es como factor del ferrocarril. Luego mejora su condición, terminará siendo un comerciante, un agente de aduanas, etcétera, pero su primer origen, su origen inicial es precisamente en el ferrocarril, y Sebastián Ordóñez trabajará mucho tiempo en el ferrocarril, será presidente de la Casa del Pueblo, dirigente de la UGT, del Partido Socialista. Ambos, como sabéis, fueron fusilados durante la represión de la guerra civil. Y sí que tienen que ver directamente con este Sindicato Nacional Ferroviario, que de alguna manera ya sí está anticipando las organizaciones obreras que vendrán en los años 30, ¿no? Bueno, pues este ha sido un poco el repaso a ese mundo obrero que nace en estos años. Es el material que disponemos, hemos intentado recorrer todo el material. Esperamos poder seguir a copiar nuevo material, que nos den nuevos datos de este incipiente movimiento obrero. Bueno, es de momento lo que hemos podido presentar en torno a ese primer, sí podemos decir claramente, porque no hay una tradición obrera antes de 1911. ¿Por qué? Porque no hay obreros en Ceuta. Hay penados y no hay obreros. Esa tradición se va a ir instalando a partir del proceso de transformaciones que la ciudad va a sufrir. Yo siempre lo he llamado, hay una conferencia que he dado muchas veces, que se llama del presidio a la ciudad burguesa. Pues en esa transición, en ese cambio de ese viejo presidio y fortaleza que empieza a convertirse en una ciudad burguesa, en ese cambio va a aparecer este movimiento obrero que se va a consolidar a finales fundamentalmente en la crisis de la dictadura de Primo, y la llamada dicta blanda, y los primeros años de la República Española. Muchas gracias. Muy bien, pues después de esta visión de la Ceuta de esos años, principalmente de los años posteriores a la inauguración del ferrocarril, estamos abiertos a sus preguntas. Yo quería hacerte una pregunta, José, porque hay ahí una serie de personajes muy interesantes que afrontan estos años con posiciones muy diferentes. Arango está claro que es el que más se juega, es el que más pierde relativamente, teniendo en cuenta la enorme fortuna que tiene. Hay que entender que cuando se marcha, en el año 28, él ha perdido 3 millones de pesetas de la época, ¿no? Así todo, la mayoría de sus propiedades las dona. Y se va a seguir construyendo puertos, se va a Arcila, a hacer el puerto de Arcila. Pero tenemos otra figura como es Isidoro Martínez. El fin de Isidoro Martínez también es terrorífico, porque no hablas algo de Isidoro, sí, con bueno, su ruina, cómo se juega en una parte su fortuna en favor de lo que él cree que tiene que hacer por O sea, a mí Isidoro Martínez Durán me parece una de las personas a las que merece una gran biografía, una buena biografía. Es verdad que hay que ponerse a hacerla, los materiales no son muchos, es cierto, pero habrá que intentarlo, ¿no? Isidoro Martínez es curioso porque es una persona que aparece, primero va a ser vicepresidente de la Cámara de Comercio, la primera Cámara de Comercio que se crea en los años 6, 7, 9. Es un conservador a principios del siglo, es concejal conservador, amigo de las Heras, ¿sí? Y sin embargo va a tener una evolución. Él también va a tener un grave problema. Él empieza a tomar conciencia porque él nunca logra saber muy bien cuál fue el asunto, pues no lo logrado, pero tuvo un grave enfrentamiento, sí lo veo a través de la Cámara, con la administración militar. Y eso era la muerte comercial en Ceuta. Es decir, en la Ceuta de 1900, pelearse con el ejército significaba no tener negocio. El gran contratista era el ejército, era la administración en Marruecos, y el comandante general, si te ponía la negra, estabas listo. Y Martínez Durán tiene un problema, no sé cuál, con la administración militar, en una relación comercial que tiene con ellos. Y él era empresario, tuvo ferreterías, tuvo luego también una pesquera, tuvo varias empresas. Y ahí cubica, y a partir de ahí es cuando él empieza a cambiar. Termina ingresando en el Partido Reformista, en Melquiades Álvarez, que en el momento que él ingresa es la izquierda del sistema. Luego termina convirtiéndose en un partido casi dinástico, pero en ese momento, y además significó
un cambio en Ceuta importante. Es decir, hasta 1919 está controlado por la restauración. Es decir, los conservadores y los liberales, que daba igual, los podíais cambiar. Muchos eran socios en la vida privada, con lo cual daba igual, que era una comandita de caciques que controlaban el ayuntamiento, y sin embargo, y él había pertenecido a esa trupe, los conoce bien. Por eso, cuando habla de ellos, sabe de lo que dice, ¿no? Entonces, Isidoro tiene ese cambio, y a partir de ahí él toma conciencia, sobre todo en este mandato. Es verdad que a él sí se lleva con Torres Beleñas por eso se sostiene hasta el 23, porque desde el 19 la burguesía local está pidiendo su dimisión. Van a Madrid, hablan con el ministro, le hacen el lockout patronal, en fin, intentan por todos los medios cargarse a Isidoro Martínez Durán, y sin embargo logra sostenerse hasta el 23, ¿no? En el que Demetrio Casares, que viene de su propio partido, lo traiciona y al final termina fuera del ayuntamiento, ¿no? Y Isidoro, bueno, luego va a ser concejal republicano. De hecho, yo creo que en buena parte su partido, en aquel momento el Partido Republicano Liberal, que se cambió el nombre, el de Melquiades Álvarez al principio en el año 31, yo creo que su partido mantiene ese par de concejales por el prestigio de Isidoro. Pues prácticamente los partidos de la Restauración son prácticamente barridos. Isidoro mantiene, no sé si recuerdo mal, fueron 4 concejales en total de los 30. Entonces Isidoro tenía 35. Ganaron los republicanos ampliamente, pero Isidoro logra en su distrito mantener y lograr ser concejal. Lo que pasa es que prácticamente el ayuntamiento republicano no tiene, porque está enfermo ya. Va muy poco al ayuntamiento y muere en el 32. Se le hace un gran entierro y fue un alcalde con una gran memoria. Yo, de verdad que merece un estudio biográfico mucho más atento, mucho más profundo. Y a mí siempre me pareció uno de los personajes más interesantes de la historia de ese primer tercio del siglo, de la Ceuta, ese primer tercio del siglo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro personaje que me interese? Bueno, y Arango, ¿no? No hemos hablado de Arango. Pero Arango, bueno, fue el gran empresario, ¿no? Sin duda. El puerto, luego se quedó con la contrata, bueno, o hizo un acuerdo con la Conquistadora y administró el ferrocarril, el astillero y algunos negocios más. Bueno, tuvo el famoso Chalet Arango, que no fue el de hoy está el de Septi, ¿no? Donde está la panadería Septi hoy, fue uno de los primeros, bueno, eso sabes tú más que yo, fue su casa y uno de los primeros grandes chalets de la ciudad. Es decir, en aquella época una casa como aquella no era fácil, ¿no? Obtener. Bueno. Muy bien, pues mañana nos volvemos a ver en la tercera y última jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.